Sin Rodeo es una presentación de AME, asistencia médica. Afíliese a la tranquilidad. Aloft Gym, Fitness Lounge. Gerson Gato Ríos, Personal Trainer. Feliz noche, amigos, bienvenidos a Sin Rodeo a través de Canal 11 del Zulia. Hoy, como todos los miércoles, este servidor quien les habla, Leonardo Pérez Álvarez, en nombre de todo el equipo de profesionales y técnicos, le damos las más inmensas gracias, palabras de gratitud por permitirnos entrar a sus hogares, a sus oficinas, a sus comercios y por supuesto también le damos la más cordial bienvenida a su programa Sin Rodeo en televisión a través de Canal 11 del Zulia. Hoy, como siempre, poniendo a su disposición nuestros números de teléfono, nuestras formas de contacto, el 0414-644-1063, mensajería de texto y plataforma WhatsApp. De la misma manera, nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @sinrodeo_con_leo, y Twitter e Instagram, la cuenta personal, @leoperez74. Hoy tendremos un programa muy interesante, hablaremos sobre el mundo empresarial, la situación actual del país en relación pues a lo que tiene que ver con las industrias y todo lo que tiene que ver con las empresas, porque estaremos conversando con Carlos Dixon, presidente de Fede Cámaras, capítulo Zulia, o Fede Cámaras Zulia. Por lo pronto vamos a darles las informaciones más relevantes hasta este momento. Tenemos que el gobierno venezolano militariza puertos y aeropuertos. Decenas de efectivos de la Fuerza Armada Nacional fueron desplegados en los principales puertos y aeropuertos del país. Es una señal de la profundización de la crisis en Venezuela. Según el presidente Maduro anunció un nuevo plan contra la escasez al mando del ministro de Defensa Vladimir Padrino López. El jefe militar ha quedado como responsable de la distribución de alimentos y medicinas, mientras el general Efraín Velasco, a cargo de la autoridad portuaria, directamente supervisará los 5 puertos principales: Guanta, La Guaira, Puerto Cabello, Maracaibo y el Guamache. Esta es una noticia que viene dando mucho sonido desde que se dio, pues para muchos piensan que esto es una forma de transición, un control absoluto de lo que es el poder militar sobre el país o sobre el gobierno. De eso también estaremos conversando con nuestro invitado el día de hoy. También el Citibank confirma que cierra las cuentas de Venezuela tras evitar riesgo. El banco norteamericano confirmó el día de ayer su decisión de cerrar una cuenta de pago que utiliza el Banco Central de Venezuela tras realizar una evaluación de riesgo en el país. Luego de esa periódica gestión de riesgo en Venezuela, se llama esa evaluación de riesgo, el grupo Citi decidió cesar como banco corresponsal y descontinuar el servicio de ciertas cuentas en el país, informó la misma corporación en ese comunicado. Esta decisión no es un reflejo de nuestro compromiso con un país al que hemos servido por casi 100 años, añadió el banco sobre su histórica relación con nosotros, con Venezuela. Otras informaciones también importantes a esta hora, pues la Conferencia Episcopal Venezolana habló y exhortó a abrir permanentemente la frontera colombo-venezolana. Vimos lo que pasó el fin de semana y lo que ya venía sucediendo. Monseñor Ubaldo Santana, obispo de Maracaibo y miembro de la conferencia, exhortó a abrir permanentemente la frontera colombo-venezolana. También agregó que lo que ocurrió el pasado domingo evidencia la crisis que afecta al país. La Conferencia Episcopal considera que no puede haber diálogo sincero entre el gobierno y oposición al que no se reconoce la existencia de la igualdad del otro. Exhortó también al Ejecutivo a reconocer como poder legítimo la Asamblea Nacional. Esto contradice la decisión soberana expresado en el voto popular, es decir, el no reconocer el poder, la autoridad y las competencias que tiene la Asamblea Nacional o cualquier otro poder, porque inclusive por mucho poder que podamos tener sobre ese poder, y valga la redundancia, mucha influencia, pues cada poder tiene sus ámbitos de competencia, donde inician y donde terminan sus funciones y no habría que extralimitarlas. Continuamos presentándoles más noticias, el marco pues de todavía lo que es la celebración del Día del Periodista. En el día de ayer el Consejo Municipal de Maracaibo y la Alcaldía del municipio capital zuliano pues reconocieron la labor de diferentes comunicadores sociales que ganaron sus premios de periodismo en las distintas menciones, y también reconoció la labor en particular de algunos compañeros que no concursaron, pero que han tenido pues una excelente labor periodística. Y por supuesto nosotros del Colegio Nacional de Periodistas, de este programa y en lo personal, felicitar a 2 compañeros de trabajo, miembros de nuestra corporación gremial. Ellos son Joana Barbosa, nuestra secretaria de Finanzas, y Felipe López, el coordinador de CNP Medios,
quienes fueron ayer reconocidos por el Consejo Municipal de Maracaibo. Vaya nuestro aplauso, nuestra felicitación para ellos y por supuesto para todos los colegas y nuestro orgullo pues de que podemos contar con el trabajo maravilloso y el servicio profesional que ustedes nos brindan. Todas estas informaciones precisamente las puedes obtener a través de la www.noticiascnpzulia.com, parte del circuito comunicacional CNP. Nosotros a esta hora vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y ya venimos con nuestra entrevista de la noche de hoy en Sin Rodeo a través de Canal 11 del Zulia, rumbo a los 30 años. Estamos de vuelta en Sin Rodeo a través de Niños Cantores en Televisión, Canal 11 del Zulia. Ya está con nosotros nuestro invitado, Carlos Dixon, presidente de Fedecámara Zulia. Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación esta noche. Y bueno, obviamente pues el tema es fundamental, es el tema en materia de producción, en el tema empresarial bien entendido. O sea, aquí no vamos a hablar de 10, 20 o 100 empresarios que se han afectado como empresarios, sino como empresa, como motor de la producción, de la transformación, del crecimiento de un país, cualquier país, y más en este país que hemos visto pues como lamentando mucho se ha afectado el trabajo empresarial en todos los rubros, Así que pues bienvenido Carlos y queremos pues, que comencemos por allí. ¿Cómo está en este momento el sector empresarial en general, en lo que ha afectado al país en cuanto a lo que tiene que ver el empleo y la producción de los bienes y servicios? Bueno, buenas noches, de verdad que muchas gracias Leonardo por esta oportunidad de llevarle al Zulia la manera de poder desmitificar que el sector empresarial es un extraterrestre que vive aquí arriba y la gente que está aquí abajo es la que está sufriendo con la grave situación que pasamos. Yo vengo de la Costa del Lago, yo soy de Ciudad Ojeda, mi negocio, mi empresa, mi familia vive en Ciudad Ojeda. Cuando venía para el programa, venía pensando y escuchando un programa de radio una realidad del hambre que está pasando los niños por desmayos cuando están en las escuelas, cuando están en clase. Y la gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué no se produce? Si antes Venezuela era autosuficiente, casi autosuficiente en la alimentación, y podríamos decir que todo el mundo comía lo que se producía en Venezuela. Hoy la gente no puede comer lo que quiere ni lo que puede, porque el que quiere no tiene con qué pagarlo y el que puede comprarlo no lo consigue. Toda la cadena de producción ha sido afectada por el gobierno. En el año 98, cuando este gobierno se instala, estábamos cerca de 700.000 empresas abiertas y funcionando. Hoy a duras penas estamos sobre los 250.000. Quiere decir que en este periodo han desaparecido 450.000 empresas. Si tú le sumas, Leonardo, que cada empresa tenía un promedio de 5, tú perdiste más de 2 millones de empleos formales. Pero el gobierno hace inclusive campañas comunicacionales diciendo que el empleo, en el 98, ¿sabes qué país era analfabeta o no había empleo y ahora hay tantos empleos? Dice siempre el gobierno. ¿A qué se refiere? El 98, el gobierno inicia en el 99, el 98 fue un año de crisis, el petróleo bajó a menos de $8, pero se levantaron muchos mitos, se decía que la gente comía perrarina porque era la comida de los perros y la perrarina siempre ha sido más costosa. Hoy no consigues perrarina porque las fábricas de alimentos para perros están cerradas porque no hay materia prima y sigue costando el alimento para perros más caro que la comida para el humano, para el hombre. Aquí se intervino más de 5 millones de hectáreas de terrenos ganaderos y agrícolas. La semana pasada hubo un pleno agropecuario, agroproductor en la ciudad de Valera, y estaba Tony Pestana, presidente de Fedeagro, y Carlos Eduardo Albornoz, presidente de Fedenaga, y explicaban de una manera gráfica, o sea, se puede decir que casi rayaba en la mentira, porque dice, no, es que eso no puede ocurrir, cómo se ha afectado la producción de la tierra venezolana. Entonces le decían, ok, hoy nos permiten vender más caro, hoy nos permiten vender los productos, pero
no hay, en un país petrolero no hay gasolina, no hay gasoil para las plantas eléctricas y para los tractores, no hay fertilizante que sale del gas que se produce en la costa oriental del lago, en Cabimas y en Ciudad Ojeda, que va al tablazo, no hay gas para producir fertilizantes porque la urea sale del gas. No hay vehículo para poder llevar los camiones, o sea, no hay camiones para llegar al campo y volver a salir con el producto, no hay tractores, los tractores están paralizados, el campesino, el trabajador del campo ya no quiere vivir allá porque no se puede sustentar con la alimentación o no puede pagar ni siquiera con el alimento para estar. Entonces, no es solamente que tú hoy digas voy a vender más caro, es que sencillamente el sector agroproductor venezolano está intervenido y el gobierno le metió como un gran motor, le metió barras de acero, le metió piedra, le metió palo, y ese motor no puede andar. Entonces vamos entonces al sector secundario, al sector transformador. Pequiven produce el plástico con el cual se hacen los empaques de plástico, las bolsas, las tapas, y hace 2 semanas hizo un aumento del 300% sobre la materia prima para el plástico. Y lo llevó, el primer golpe fue que lo llevó del $50 al $200 y después lo llevó del $200 al $400 o 500 bolívares. Ni siquiera lo sinceró al $640 que llegó el día de ayer. Si lo sincera, el plástico va a subir. Entonces la bolsa que costaba 15 bolívares, 10 bolívares o 20 bolívares, en el supermercado va a terminar costando 50 o 70 bolívares. Claro. Porque esa bolsa se hizo con un precio viejo y el precio se triplicó en la materia prima. Entonces si tú tienes que solamente la bolsa para ir al mercado ya está costando 3 veces más, 70 bolívares, 50 bolívares, va a llegar a costar, y soy responsable porque cuando digan, no, es que eso no lo dijeron, no, es que Pequiven, empresa del Estado, empresa que debe tener una política social, aumentó y triplicó los precios con materia prima venezolana porque es el petróleo y el petróleo bajó de precio. Entonces están buscando la rentabilidad del negocio. Si Pequiven puede hacer eso, ¿por qué no lo pueden hacer los demás negocios? Entonces tú tienes que el sector transformador, la materia prima que produce el Estado la está encareciendo, le está disminuyendo a la gente la posibilidad de poder adquirir la materia prima a costos más bajos. Tiene una ley, tiene una cantidad de leyes, reglamentos y permisos que no permiten el funcionamiento de las empresas. Hay más personas en la administración cumpliendo con las obligaciones legales que exige el gobierno que trabajando y produciendo bienes. Y después vas al sector comercio, que es el sector tercero de la economía, y le dice a la gente que no puede importar con sus ahorros porque es ilegal, porque es indebido, porque hay un escándalo, porque hay unos empresarios trayendo mercancía de Colombia, que era lo más natural que Venezuela, que Maracaibo fuera Maicao, que fuera Barranquilla, que fuera Cartagena y trajera mercancía, y no solamente que trajera, sino que de aquí se iban con mercancía hacia allá, la vendían y se traía mercancía de allá, y lo más natural hoy es un escándalo. Entonces, Leonardo, cuando tú comienzas a ver todo ese escenario, sencillamente el gobierno tiene que cambiar, y tiene que cambiar es el establecimiento legal, los fundamentos de la economía que ellos crearon, el modelo económico, y de repente tienen que cambiar personalidades importantes porque no lo están haciendo bien. Ahora, tú hablaste de que el gobierno con su accionar, pues, como a un motor que le metieras piedra, que le metieras palos, que le metieras barras de acero. ¿Cuáles son esas piedras, palos y barras de acero que el gobierno le ha metido a la economía venezolana? Bueno, arranquemos. 5 millones de hectáreas intervenidas, más de 12.000 empresas expropiadas en todos los ámbitos. Aquí se expropiaron empresas, se expropiaron, nacionalizaron, intervinieron, se revirtieron al Estado más de 12.000 empresas. Una de manera legal, otra de manera ilegal. Y luego hablo con propiedad porque en la costa oriental del lago se expropiaron más de 82 empresas que aparecieron en Gaceta. Y dentro de estas empresas, habían empresas que tenían lanchas, empresas que hacían servicios fotocopiadores, empresas de soldadura, empresas de transporte, y también quedaron expropiadas. Les quitaron sus activos, la forma de facturar, y después no aparecieron sus propiedades y nadie le dio respuesta sobre eso. Entonces se intervinieron 5 millones de hectáreas, más de 12.000 empresas. Entre esas 12.000 empresas se intervinieron empresas que producían cemento, empresas que producían cabilla, empresas que producían cerámica, lavamanos, poceta. Se le quitó la concesión a las empresas que rompían, que molían la piedra para hacer esas piedras, las picadoras de piedra, las areneras. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué la construcción está paralizada? Ahí tienen, simplemente lo más esencial del sector de construcción está intervenido. Pero luego te vas que intervinieron empresas que producían papel, que producían cuadernos, porque iban a hacer el libro popular, el libro económico. Intervinieron ayer, provocaron el cierre de una empresa que producían pañales y toallas sanitarias y papel toalé, Kimberly-Clark, pero es la segunda empresa que cierra en esa área. Tú tienes que, lo más popular y lo más barato que había, que era llenar una arepa con diablito,
ya no está en la empresa originaria, tuvieron que venderla, regalarla a un precio regalado porque ya era inviable manejar el negocio, porque lo que producían acá no lo podían repatriar, o porque sencillamente lo que hacían aquí se había vuelto prácticamente ilegal en la economía, porque la lata la produce el Sidor, y Sidor ya no estaba produciendo lata, había que importar el laminado de lata, y si no hay dólares, ¿con qué se va a importar? Y digo esto porque la gente confunde, Leonardo. Y además lo del control de cambio, todo esto que ya se conoce. Los dólares son del gobierno. No, los dólares son nuestros. Tú hoy decides vender tu casa y quieres mudarte para otra parte del país, no lo puedes hacer. Nos vas a explicar eso porque el tiempo en televisión tampoco es nuestro. Así es. Es de ello y tenemos que hacer nuestro segundo corte comercial, pero quedamos pendientes con esa explicación interesante. Ya venimos con más de Sin Rodeo a través de Canal 11 del Zulia, el nuestro. Estamos de vuelta, esto es Sin Rodeo, a través de Canal 11 del Zulia, recordándoles nuestras formas de contacto, el 0414-644-1063, y también en nuestras redes sociales, @LeoPérez74 y @SinRodeo con Leo. Habíamos dejado al aire con nuestro entrevistado de hoy, presidente de Fedecámara Zulia, Carlos Dixon, ese comentario que ha dicho: usted quiere vender su casa, no la puede vender, o no puede comprar otra. Sí, lo que quería demostrar con el ejemplo es que ni lo más sagrado, que es la propiedad de nuestra casa, hoy podemos transarla libremente. Si usted decide hoy vender su casa y decide mudarse a cualquier parte del mundo, porque Venezuela ha sido un país de inmigrantes toda la vida, y decide irse a Curazao, a Aruba, a Colombia, a Brasil o a Guyana, usted no se puede llevar una maleta de billetes, porque es ilegal. Porque aquí cargar más de $1.000, que estamos hablando que son 1 millón de bolívares en efectivo, usted va por la frontera y lo van a meter preso por tráfico de dinero. Pero entonces dice, bueno, pero ¿cómo me llevo mi dinero? No hay una manera legal que usted pueda transferir sus bolívares desde Venezuela hasta otra parte del mundo. Entonces, aquí el gobierno se escandaliza cuando decimos que en Venezuela existe un corral financiero. Y ese es el control cambiario. El control cambiario te dice que el gobierno tiene que darte permiso para que usted disponga de lo que es suyo. Y si eso ocurre con usted, señor y señora, que su dinero no lo puede movilizar donde usted quiera, cuando usted quiera, para donde usted quiera, entonces imagínese una empresa que quiera llevar lo que factura para comprar materia prima, para pagar maquinaria, para pagar repuestos para la maquinaria, para comprar el empaque, la tinta del producto que va a vender. Y si no lo puede hacer, entonces, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque hay un establecimiento, hay una biblioteca completa de leyes, reglamentos, normas, controles que no permiten a las empresas funcionar. Y usted dirá, bueno, pero eso, ¿cuándo nació? Nacieron de hace 17 años. Y hay un famoso plan de la patria que le dice a la gente qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Entonces, nosotros nos preguntamos muchas veces si en este momento de crisis realmente el gobierno piensa cambiar el modelo o simplemente está ganando tiempo para seguir aplicando el plan de la patria, que significa estatizar, socializar y distribuir toda la riqueza que ellos consideren pertinente, que ellos consideren que pueden movilizar. Con esta, digamos, no creación de las zonas estratégicas, ¿no?, de los SODI, porque eso los creó Chávez, pero esto que ocurrió ayer con el presidente Maduro, colocando al ministro de la Defensa casi pues que como una especie de suprapresidente o un presidente militar paralelo, con las zonas, las 8 regiones, unos hablaban de las 8 provincias anteriores, ¿no?, de la época posterior después de la libertad de Venezuela, de España. Esto que hizo el presidente puede ayudar a mejorar la economía, poner ahora a los militares a un control más férreo de lo que son los puertos,
más allá de lo que es el resguardo de la soberanía, sino el manejo de los puertos, Padrino López controlando todo lo que es la alimentación, o el ministro de Defensa, pues un militar, olvidemos el nombre. ¿Esto ayuda? Nosotros tenemos un inmenso respeto por las Fuerzas Armadas profesionales, institucionales, que creen que el objetivo y su fundamento es salvaguardar la frontera de cualquier amenaza interna o externa que venga contra ella. Pero yo no me veo, yo no sé usar un arma, nunca me van a ver con un fusil y vestido de verde, dirigiendo tropas, porque yo soy empresario. Mi naturaleza es producir más en Venezuela y generar mayor riqueza, empleo y pagar impuestos. Entonces colóquenme a mí de comandante de un destacamento donde haya tanques o aviones. ¿Soy competente? ¿Soy el mejor para hacer eso? No. Y de repente lo quiero hacer. Yo amo a Venezuela, yo amo a mi país, pero no soy la mejor persona para defender o manejar un avión o un tanque, una bazuca o usar un falo o una ametralladora. Entonces yo no veo a militares diciéndole a las empresas, al campo, al agricultor, al comerciante, cómo van a hacer para producir y vender más o más barato. Porque no son los mejores, no están formados para eso, no estudiaron y su vida ha sido, su experiencia ha sido formarse y prepararse para un enemigo interno o externo que atente contra Venezuela. Hay enemigos de Venezuela fuera del país que atentan contra la economía, contra el comercio. Vemos como el gobierno de pronto deja de comprar comida, de comprar insumos básicos que muchos se producían aquí. Hace poco pasamos el 5 de julio y el famoso pabellón criollo, la Independencia, y vemos la caraota es de Nicaragua, la carne te la traen de Brasil, y así otros rubros, pues el arroz lo traen de, no sé, de Bolivia, X. Otro rubro, ¿no? Y lo que hace es comprar tanquetas, cohetes. ¿Para quién es eso? Venezuela tiene un problema de guerra con algún país. Yo la verdad que la última guerra que libró Venezuela contra un enemigo externo fue en la batalla de Carabobo en 1824. De 1824 estamos a casi 200 años del bicentenario de esa gran y noble batalla. De ahí para adelante fue el bloqueo de los puertos a principios de 1900 por un embargo. De ahí para adelante no ha habido otra amenaza externa contra la República. No sé por qué tenemos que prepararnos y anticiparnos cuando no hay patrulla para recorrer las calles de Maracaibo y de Venezuela, no hay uniforme, no hay protección para nuestros policías, no hay un buen seguro médico, los policías no tienen un buen salario. Entonces, ¿qué hacemos con un avión que de repente no puede despegar porque le falta un repuesto? O un tanque que no va a circular por las calles porque rompe las calles. Entonces, yo no sé para qué nos estamos preparando para una guerra que no va a ocurrir, porque hoy el mundo no se enfrenta de esa manera. O sea, hoy la confrontación está en negociar, en dialogar, en conversaciones de escritorio, más que irse con un arma a la frontera e invadir otro país. Entonces yo no veo que en este momento nosotros tengamos, ni en este ni en los años anteriores, tuvimos que haber gastado una fortuna inmensa en armamento para que hoy no tengamos lo que tú dijiste, Leonardo, el pabellón criollo. La caraota no viene de Nicaragua, la caraota es china. O sea, hoy tenemos la marca que está volviendo a circular, ni siquiera podemos leer lo que dice porque viene con símbolos chinos. El ajo viene de Ecuador, la papa que la producíamos en Trujillo y el ajo en Lara ahora viene de Colombia. Tiene adicionalmente el arroz que está viniendo de Guyana, el cual nos quiere quitar el frente atlántico y no podemos negociar con él la evolución de la Guayana venezolana, la Guayana Esequiba. El plátano a duras penas lo podemos sacar del sur del lago, que era el productor por excelencia de plátano en el país. Solamente un municipio daba el 70% de los plátanos del país. Entonces, si tú me dices que no tenemos plátano, arroz, caraota, la carne, así como el 70% salía de Ceprún y Colón, la carne Machica de Perijá y la Villa del Rosario producían el 60% de la carne que se consumía en el país y el 60% de la leche que se consumía en el país. Zulia producía el 60% de la carne y la leche. Hoy no tenemos ni la falda para hacer la carne mechada, no tenemos el arroz, no tenemos el plátano, no tenemos las verduras y no tenemos la caraota. Entonces, ¿dónde estamos? O sea, ¿a qué nos llevó esto? O sea, yo le pregunto a la gente y a veces me dicen que yo soy un poco duro y quiero pedir disculpas, pero ¿de qué sirvió
que le dijeran a la gente en el pasado, te vamos a regalar esta bolsa de comida y te vas a una marcha, te vas a una cadena, vas a aplaudir todo lo que yo diga, hoy vas a celebrar, cuando hoy la gente está perdiendo de diciembre para acá 2 y 3 tallas de pantalón gracias a una dieta forzada, porque el sueldo no alcanza ni para comer 2 o 3 días al mes. Ahora están los CLAP, rapidito en 30 segundos antes de hacer este corte. ¿Cómo ven ustedes los CLAP? Pues es otra bolsa de comida. Los CLAP están preñados de buenas intenciones. Si es en 30 segundos, los CLAP están preñados de buenas intenciones y nadie puede distribuir lo que no existe. Nadie puede distribuir lo que no existe. Buena frase. Nosotros vamos a hacer nuestro corte comercial y ya venimos con más de Sin Rodeo a través de Canal 11 del Zulia. Estamos de vuelta, recordándoles nuestras formas de contacto, 0414-644-1063, mensajería de texto que aparece ahí en pantalla, también plataforma WhatsApp y las redes sociales Twitter e Instagram es @leoperez74 y @sinrodeo con Leo. Buena frase, no se puede distribuir lo que no existe, refiriéndonos a las bolsas de comida, a los CLAP. ¿Qué es lo que no existe? No existe la producción nacional. Tú quieres que la gente salga de estar en una cola en un supermercado a esperar en su casa que le llegue una bolsa de comida. Si lo vemos dentro de la metodología de investigación social, eso es una acción para disminuir el impacto negativo que produce las medidas económicas en un momento de crisis como vive Venezuela, pero aquí no se están tomando ninguna medida para mejorar la economía. No se están tomando medidas para aumentar la producción. Se le ha pedido insistente al gobierno. Llamaron, que lo hablábamos en el intermedio, sobre el diálogo. El diálogo, esa era la pregunta que venía. Y la mesa. Han hablado mucho del diálogo, pero han llamado a ustedes para el diálogo. El Consejo Económico Nacional Productivo, porque hay que reconocer que son brillantes para colocarle nombres a las cosas. ¿Sabes? De verdad que hay que reconocer que tienen una imaginación tremenda para colocarle nombres. A mí no se me hubiera ocurrido un nombre tan complejo como ese. Pero Fedecámara no fue convocada a ese diálogo. Fedecámara ni los grandes... Ni la ZBE tampoco, ni los trabajadores. Porque los trabajadores tienen que ver, para el éxito de una empresa tiene que ver el trabajador también. Sí, pero mira que tú quieres aumentar la producción y no llamas a Fedecámara, a Consejo de Comercio, a Conindustria, a Fedenaga, que son los ganaderos, no llamas a la Cámara de la Construcción, no llamas a las grandes instituciones que pueden aportar ideas, porque ahí de ahí nadie va a salir con un pico y una pala a reparar algo, o un martillo, y van a salir son las ideas para solucionar. Ahí se tienen que reconocer los grandes problemas, pero no invitas, no estás dispuesto a que te digan las cosas. O sea, tú me traes acá y tú tienes que escucharme, y yo tengo que estar dispuesto a reconocer tu pregunta y respondértela con la responsabilidad del cargo que represento. Pero si yo aquí vengo y no respondo tu pregunta y tú no me respetas, no puede haber una entrevista. Bueno, el diálogo, claro, si no hay reconocimiento, no. Si hay un reconocimiento, el diálogo es reconocer que hay una parte que se ve afectada y tú te sientes también afectado. Entonces vamos a ver cómo nos podemos apoyar, cómo podemos destrabar el juego. Pero no hay diálogo real, no hay conversaciones productivas, no se invita a los trabajadores. Hemos hablado de que hay que primero desmontar el control de precios, desmontar el control cambiario, desmontar los controles, liberar un poco la economía. Hay personas que dicen que tiene que ser de manera rápida, otro que puede ser de manera transitoria, pero bueno, si hubiera sido rápido, hoy sería rápido, pero si hubiera sido transitorio, desde enero para acá, en 6 meses, si hubieran tomado la medida, hubiera sido transitorio y no tiene que ser de manera inmediata. Las diferentes autoridades o personas que representan al gobierno nacional y a la ideología pues que administra el gobierno nacional han hablado mucho en este año de que estamos pasando de esa economía rentista a una Venezuela productiva, una economía productiva. Hay países que viven de la renta, en este caso la renta petrolera.
Pues rentista no solamente petróleo, rentista es una renta fija, o sea, alguien que tiene, digamos, un 15 y último, por decirlo de una manera. En este caso se refieren al petróleo. Hay países, Qatar, Dubái, dependen mucho de eso, pero invirtieron tanto esa bonanza petrolera que la tuvo Venezuela en esta década, durante 7, 8 años, un precio de petróleo bastante alto, pero seguimos igual. O sea, ahora, es más, no producimos lo que producíamos antes. Y no hay el dinero, obviamente, que antes hay más población. ¿Cuál es, qué pasó allí? ¿Cuál es el cambio que debió haber ocurrido que no se presentó? Leonardo, el tema petrolero es un mareo. O sea, en Venezuela no hay una crisis producto de que bajó el precio del petróleo. No es por eso que hay la crisis. La crisis se produce es porque el Estado destruyó el aparato productivo nacional, destruyeron a las empresas. Hoy los comercios no pueden vender como hacía el Maracaibero. Había una canción de Guaco que la gente iba a Miami y traía mercancía y dame dos porque está barato. Eso era lo típico, la gente viajaba, importaba lo que quisiera importar y lo vendía en el comercio. El gobierno sobreexplotó la economía de Puerto. Cuando digo sobreexplotó es porque le dio demasiada importancia a las importaciones en contra del productor nacional. En vez de criar una gallina en Venezuela y crearle alimento en Venezuela, traía gallina importada y la pagaba en dólares. Pero al productor nacional no le permitía obtener divisas para poder vender, sino que era a precio más barato. ¿Qué consiguió con eso? No acepta el diálogo, no genera una política coherente para salir de la crisis, sigue desgastando. Tú no has escuchado al gobierno decir, Leonardo, que va a disminuir sus gastos. No ha dicho que va a vender aviones, que va a reducir la burocracia, que va a reducir los ministerios, que va a disminuir las escoltas, que va a disminuir los gastos superfluos o los viajes, las colitas en los aviones no lo están disminuyendo. Tú no ves por ningún lado que el gobierno le dice, me voy a apretar el pantalón y voy a reducir los gastos porque la economía está en crisis, porque el país está en crisis. No le exiges al venezolano, le exiges a las empresas que produzcan más y que disminuyan el consumo. No da explicaciones qué se hizo con la millonaria cantidad que se invirtió en plantas eléctricas que sufrimos de calor, porque gracias a Dios comenzó a llover, pero cuando pare de llover vamos a volver otra vez a los recortes eléctricos. No le da explicaciones sobre la cantidad de plantas que se construyeron alrededor del país y que hoy no están produciendo. No da explicaciones sobre la cantidad de empresas que fueron expropiadas, que no se le pagó a sus dueños y que hoy no están produciendo. El gobierno ha insistido y en estos 6 meses, que dice que está haciendo algo por la crisis, ha insistido y profundizado la política de ajuste negativo. O sea, sigue repitiendo los errores que nos llevaron a esta crisis. En el diálogo del Consejo Económico Productivo Nacional no ha salido una sola decisión que haya sido tomada por el gobierno, una sola recomendación que haya sido tomada por el gobierno para mejorar la economía. Una pregunta que me viene en este momento a propósito de lo del diálogo, ¿no? El 6 de diciembre, bueno, todos sabemos lo que pasó, los 112 diputados, la oposición maneja por completo la Asamblea. ¿Ustedes han tenido algún respaldo? ¿Ellos les han escuchado? ¿Han sentido propuestas de parte de la Asamblea Nacional, obviamente la bancada opositora, para tratar de intervenir con ustedes y procurar una mejora en materia empresarial, en materia productiva en el país? Bueno, en el Zulia nos hemos reunido varias veces con los diputados electos, con 13 diputados. Nos hubiéramos querido también reunir con los otros 2 del sector oficialista, del sector del chavismo. ¿Los invitaron? Lo hemos invitado, hemos hecho dos reuniones con la fracción parlamentaria zuliana, porque es la fracción parlamentaria zuliana, es los parlamentarios zulianos en la Asamblea Nacional. ¿Con quiénes se reunieron de los opositores? De los opositores nos reunimos con Enrique Márquez, Elías Mata, José Sánchez, Rafael Ramírez, Dios mío, si no me acuerdo, Nora Bracho, si no menciona Nora, con Juan Carlos Velázquez, Virgilio Ferrer. Se nos hemos reunido con todos, y ahorita se me van a escapar algunos nombres de los 13, pero no nos hemos reunido con los 2 del chavismo. Pero ayer ocurrió algo importante. Yo creo que la gente sepa que ayer pasó un poquitico por debajo de la mesa, que el diputado Elías Mata informó que se aprobó en primera discusión la reforma a la ley que preserva al Estado las actividades conexas en la industria petrolera. Una ley nefasta que provocó la expropiación de más de 78 empresas en la costa oriental del lago y en Venezuela en el sector petrolero. Crearon un gran caos ahí. Que provocó la pérdida de más de 10.000 puestos de trabajo.
que provocó el cierre de negocios comerciales o de servicios o clínicas de todo tipo. Que incluso esa afectación a la costa oriental del lago ha hecho que se haya perdido más de 500.000 barriles de petróleo a nivel nacional. Hoy, el gobierno, en vez de decir me equivoqué, y la bancada oficialista decir me equivoqué, y aquí está la motivación para hacer la reforma, la tuvo que presentar la oposición. Nosotros celebramos que esa ley vaya a ser modificada, porque Venezuela no va a dejar de ser un país petrolero. Claro, claro, es un beneficio que Y hay tiene. que reconocer que esas empresas nacieron de la actividad privada, no nacieron porque el Estado las formó ni las creó. Fue la actividad privada. Brindaron mucho beneficio. Carlos, nos tenemos que ir, 30 segundos, un mensaje para el pueblo venezolano, un mensaje de tu parte de jefe de cámaras para todos los nacionales. Nosotros queremos hacerle saber que Fedecámara Zulia, los empresarios, somos tan familia, tan pueblo, tan ciudadanos como usted. Vivimos los mismos problemas de inseguridad, de alto costo de la vida, de desabastecimiento, de escasez, de salud, de crisis de educación. Y cuando nosotros pensamos en las soluciones, no estamos pensando solamente en nosotros, pensamos en nuestros trabajadores, en la familia de nuestros trabajadores, en usted que nos está viendo y nos está escuchando en este momento. Llegó el momento de creer en el principio del trabajo por el trabajo. O sea, nosotros tenemos que trabajar más y cada día más. Y no esperar que nos vengan a regalar, porque nunca lo regalado va a salir más barato. Siempre nos va a costar, el regalado va a costar más que lo que produció por su trabajo. Carlos, muchas gracias por haber atendido nuestra invitación. Nosotros despedimos a nuestro invitado y venimos con la parte final de Sin Rodeo a través de Canal 11 del Zulia. Estamos ya en la parte final de Sin Rodeo a través de Canal 11 del Zulia, agradecido como siempre con todos ustedes por la sintonía y por supuesto pues por toda la interacción, los mensajes de texto, los mensajes a través de las redes sociales. Y por supuesto pues hoy en nuestra reflexión acostumbrada, nuestro mensaje acostumbrado, siempre procuramos que la idea con todo lo conversado a través también de la interacción de ustedes, pues enviar un mensaje de optimismo, de esperanza, tal vez un poquito que encienda la luz, nos demos cuenta de las situaciones como las estamos viviendo y que por supuesto usted de allí verá si el sombrero le calza, pues se pone el sombrero, pues si le cabe se lo pone, si no lo deja pasar y no toma lo que cree que no es con usted. Nuestro invitado habló en la parte final de un tema fundamental, ¿no? Era el de trabajar, el de continuar adelante, el de creer y por supuesto el de reconocer, y una de las cosas principales que tenemos que reconocer nosotros los venezolanos es la situación en la que estamos. Y por supuesto que esta situación es una cuestión coyuntural. El país va a existir siempre, un país no se acaba porque existe un mal gobierno, por muy pésimo que sea, pasa una transición muy particular, pero hay que generar unos cambios en los cuales tenemos todos que anotarnos y tenemos todos que reconocernos. Cuando digo todos reconocernos, y esto lo he reiterado y reiterado, es decir, repetido muchísimas veces, que es que los demás también hacen falta, los demás también son importantes, los demás son fundamentales para que el país pueda existir y pueda existir inclusive en armonía, porque cuando nos reconocemos nos tratamos con respeto, porque nos damos cuenta que la otra parte también es importante y es necesaria. Aquí no es solamente cambiar un modelo económico o cambiar un gobierno, aquí hay que cambiar una actitud ciudadana en la cual nos comprometamos más con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestro micropaís, es decir, ese entorno con el cual nos rozamos diariamente y por supuesto pues eso encadena en una onda expansiva, se da mejor un compromiso de cada uno de nosotros con el país y con la sociedad que queremos construir. Entonces, al reconocernos, al nosotros darnos cuenta de eso, empezamos a movilizarnos, cuando tomamos obviamente la decisión de movilizarnos. Y movilizarnos implica, primero, darnos cuenta que la decisión que tomemos nos puede llevar a un error, pero que este error no nos haga correr de miedo, sino que entendamos que el errar, el equivocarse, es un derecho humano. El mero hecho de decidir ya es un gran avance.
Y para tú saber cómo te fue con esa decisión, es en gerundio, andando. No puedes darte cuenta de si fue bueno o fue malo. Que si bien vamos a ver, no existen ni resultados buenos ni resultados malos. Sencillamente existen resultados. La experiencia, que es el proceso vivido, es lo más importante de donde podemos obtener el aprendizaje. El resultado nada más es una consecuencia de los diferentes actos, o sea, la suma de todas las partes. Como vamos sumando, esto, huevo, más sal, más azúcar, más mantequilla, más no sé, X, da la torta. Ese es el resultado. Pero si la torta es buena o es mala, es muy relativo, porque esos son conceptos subjetivos, netamente subjetivos. Lo que para mí es bueno, de pronto para usted no lo es. Pero es el proceso que tenemos que estar viviendo. Y es un proceso en el cual tenemos que empezar a soltar las creencias en base a los demás. Si yo cambio esto que estoy haciendo, ¿qué irá a pasar con mi vida? Si yo dejo este trabajo que estoy realizando, ¿qué va a pasar entonces con mi vida? Entonces prefiero quedarme en el mismo sitio. A veces hay que arriesgar. Recordemos, como dice la sabia popular, el que no arriesga no gana, pero no solamente eso. Menos gana quien no hace nada. Menos gana quien no hace nada. Porque la única forma de conocer el resultado es transitando en el proceso. Y por eso todos nosotros tenemos que meternos en el proceso, pero reconociendo las circunstancias, inclusive reconociéndonos nosotros mismos, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis capacidades, hasta dónde puedo yo lograr. Voy paso a paso, primero llegar a este objetivo, después cumplo la otra meta, para así llegar a esa sumatoria, a ese objetivo grande y magnífico, pues superior, que es el que estoy procurando y por el cual estoy trabajando. Entonces la invitación para todos, a que nos reconozcamos nosotros, reconozcamos a la otra parte, que es importante inclusive para nuestro propio crecimiento. Si no, pregúntenle a la cantidad de artistas y de personas, conferencistas, que han alcanzado un éxito increíble, cuántas veces le cerraron la puerta en su cara, cuántas veces le dijeron, mijo, vete para tu casa porque vos no servís, cuántas veces le dijeron, vaya a cantar a otro lado, en la ducha, porque usted no canta. Y esos fueron los principales impulsos que obtuvieron para alcanzar el trabajo que hicieron, pero lo hicieron con trabajo, con disciplina, con constancia. Nada les vino del cielo, nada te lo van a regalar. Y cuando todo te lo empiece a regalar, empieza a preocuparte. Ni tampoco vamos a estar en un país perfecto. Y cuando digo un país perfecto, es un país que tú dices, aquí no pasa nada. No, si en Venezuela no hay crisis económica, entra mucho dinero, todos estamos muy bien. Epa, siempre hay cosas que ir arreglando. Eso es como en la casa. Usted arregla un bombillo, se quemó el otro. Se partió una tubería, arreglaste la tubería, vas para la puerta. Porque el día que todo está perfecto, que no hay nada que arreglar, lo único que viene es el cielo, cajoncito. El cajoncito. Eso es lo único que nos queda. Por eso en esos países donde las economías están muy bien y les va muy bien y prácticamente no sufren de problemas, la primera incidencia que hay en esos países es el suicidio. Así que a la crisis también hay que darle un aplauso y darle las gracias. Como las gracias le damos a ustedes todos los miércoles por permitirnos entrar a sus hogares y a sus corazones, y ya lo saben. No es hacer lo que queramos, sino querer lo que hacemos, lo que hace a la vida una bendición. ¡Feliz noche! ¡Que hubo!